Los torneos de fútbol de selecciones, ya sean mundiales o continentales, suelen tener estipulada una sede en específico donde se concentra a todos los equipos para que compitan durante el periodo que dure el mismo. Por lo general, años antes de la fecha de arranque se elige un país para que se encargue de organizar la competición. En algunos casos particulares, no fue uno el país organizador, sino que fueron dos o hasta incluso más los encargados de llevar adelante el torneo. Para esta ocasión, reuní algunos casos de competiciones de selecciones que fueron organizadas por más de un país, así que a continuación los invito a repasar algunos de ellos. Mundial 2002. La 17ª edición mundialista rompió con varios parámetros que hasta el momento se venían cumpliendo a rajatabla. Para empezar, fue el primer mundial disputado en Asia, y también el primero en ser organizado fuera de Europa y América. Para agregarle más curiosidad al asunto, también fue el único mundial organizado en conjunto que se disputó hasta el momento, en este caso por Corea del Sur y Japón. La tecnología y los modernos estadios construidos para la ocasión fue una de las características principales de aquel peculiar mundial, que tuvo a Brasil como campeón, logrando así su quinta estrella. Tanto Corea del Sur como Japón contaban con 10 sedes cada uno, superando todas ellas los 40.000 lugares de capacidad. Ambos anfitriones participaron del torneo. Japón llegó hasta los octavos, mientras que Corea, con varias polémicas entre medio, pudo llegar hasta semifinales. Copa Confederaciones 2001. Es sabido que la Confederaciones actuó en los últimos años como ensayo al Mundial del año siguiente, y la edición 2001 fue la primera en funcionar de tal manera. Por lo tanto, Corea del Sur y Japón también habían albergado ese torneo, con 3 sedes en cada país. Mientras que los Tigres de Asia cayeron en primera ronda, Japón sorprendió y pudo llegar hasta la final, donde perdieron en Yokohama por 1-0 ante Francia. Fue la única Confederaciones realizada en más de un país. Copa Oro 1993. La Copa Oro, tal como la conocemos hoy en día, tuvo su primera edición en el año 91 y fue disputada en Estados Unidos. 2 años después se realizó la segunda, pero aquella vez tuvo una particularidad, y es que el torneo fue organizado por 2 países en conjunto, que fueron Estados Unidos y México. El grupo A se desarrolló en Dallas, mientras que el B se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Ambos anfitriones avanzaron como punteros de sus grupos y llegaron a la final, la cual México ganó por un cómodo 4-0 en su casa. La Copa Oro ha tenido varias ediciones más organizadas por 2 o más países. En 2003 se repitió la fórmula del 93, en 2015 fueron Estados Unidos y Canadá, mientras que en 2019 la organizaron 3 países, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Eurocopa 2000. 2 años antes del primer mundial en conjunto, se realizó también la primera Euro con 2 países anfitriones. El torneo más importante a nivel selecciones de Europa se jugaba desde 1960, pero no fue hasta el 2000 cuando se decidió que no solo un país lleve a cabo la organización, sino que fuesen 2, en este caso Bélgica y Países Bajos. Ambos se ubican en Europa Occidental y son limítrofes, por lo que no hubo que hacer largos viajes. Si bien en un principio hubo que limar asperezas para una correcta organización, todo terminó saliendo como lo previsto. El campeón de aquella Euro fue Francia, que ganó su segundo título continental. Bélgica quedó eliminada en fase de grupos, mientras que Países Bajos, la más fuerte de las dos, pudo avanzar 2 rondas más. Pasó la fase de grupos con puntaje perfecto y eliminó en cuartos a Yugoslavia por 6-1. En semifinales no tuvo suerte desde el punto de penal y cayó ante Italia. Copa Africana 2000. En un principio, el campeonato de selecciones más importante de África se iba a celebrar para la edición del 2000 en Zimbabue, pero un año antes fue marginada por la CAF por incumplimiento de especificaciones. Nuevos candidatos hicieron llegar sus propuestas, pero de las 5, particularmente una llamó la atención, y es que se trataba de 2 países en conjunto, Nigeria y Ghana. En 1999 fue aprobada la propuesta y fue así como el torneo continental africano tuvo por primera vez 2 organizadores. Las sedes fueron 4, Accra y Kumasi por parte de Ghana y Lagos y Kano de Nigeria. Ambos anfitriones participaron del torneo. Ghana superó la fase de grupos pero cayó en cuartos, mientras que Nigeria, que contaba con el mítico JJ Okocha, avanzó hasta la final, pero perdió en su casa por penales ante Camerún luego de igualar 2-2. Copa Asiática 2007.
La Confederación Asiática de Fútbol decidió innovar en la organización de su torneo continental y aceptó una propuesta que rompió con la regla de que el país organizador sea solo uno. Pero no fueron 2 ni 3, sino 4 las naciones que albergaron el torneo en la edición 2007. Los locales fueron Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Posteriormente se lamentó la decisión por un tema financiero, comunicativo y obviamente logístico, y la experiencia solo quedó para tomar su ejemplo y no repetirlo. Las 4 selecciones estuvieron automáticamente clasificadas, pero tuvieron papeles muy flojos. Todas, salvo Vietnam, que pasó a cuartos, cayeron en fase de grupos. Tailandia lo hizo por menor diferencia de gol, Malasia no sumó puntos y fue la peor del torneo, e Indonesia solo cosechó una victoria. El campeón fue Irak, siendo su primera y única estrella hasta el momento. Eurocopa 2008. Después de las buenas referencias del torneo del 2000 organizado en conjunto, se volvió a considerar la opción de una nueva edición con 2 países como anfitriones. La candidatura de Austria y Suiza fue considerada como favorita desde un principio por sobre las 7 restantes, y en 2012 terminó aprobando la misma. Las sedes fueron un total de 8, 4 por parte de cada país, y esta fue la primera vez que la Euro se llevó a cabo tanto en Austria como en Suiza. El nivel de los anfitriones en el torneo no fue el mejor, y los dos quedaron ubicados como terceros en sus respectivos grupos, lo cual obviamente implicó su eliminación. El campeón fue España, que comenzaba a confirmar que era el mejor seleccionado del momento. Copa Africana 2012. 12 años después de lo que fue la primera edición organizada en conjunto, la Copa Africana de Naciones vivió este hecho por segunda vez en el año 2012, cuando la candidatura de Gabón y Guinea Ecuatorial fue elegida para albergar la Copa de aquel año. Por ser locales, los dos combinados estaban clasificados automáticamente, siendo la primera vez de Guinea Ecuatorial en el torneo. Pese a no ser de las más fuertes, las dos avanzaron en sus grupos hacia los cuartos de final. Gabón, que había logrado puntaje perfecto, perdió por penales ante Malí. Guinea, segunda de grupo, no pudo en cuartos ante Costa de Marfil. Eurocopa 2012. Superando a otras importantes candidaturas como la de Croacia-Hungría o la de Italia, la sede Polonia-Ucrania se terminó adueñando de la edición de la Euro 2012. Aquella fue la primera que se realizó en Europa del Este desde que lo hiciera Yugoslavia en el 76, y fue la primera en ser organizada por 2 países con diferentes usos horarios. Pese a los retrasos en las construcciones, cada país presentó 4 sedes. El Estadio Nacional de Varsovia fue la sede más importante de Polonia, mientras que el de Kiev, con 70.000 espectadores de capacidad, fue el de Ucrania. Las actuaciones de las 2 selecciones organizadoras no estuvo muy a la altura, ambas quedaron eliminadas en primera ronda, Polonia última con 2 puntos y Ucrania tercera con 3. Copa América 2021. Próximamente también habrá torneos organizados en conjunto. Uno de los más inmediatos es la Copa América 2021, que se retrasó un año por la pandemia. La sede será por primera vez en 2 países distintos, y el formato es diferente al que se venía disputando con anterioridad. En un principio, los 2 países se postularon para organizar el torneo en solitario, pero a Conmebol no le disgustó la idea de hacerlo en ambos países. De momento habrá 9 sedes, 4 en Colombia y 5 en Argentina. El formato divide a las 12 selecciones en 2 grupos de 6, Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay de un lado, y Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú del otro. Eurocopa 2021. Al igual que la Copa América, el torneo continental europeo se retrasó un año debido a la pandemia por coronavirus. Para festejar los 60 años de la competición, la UEFA decidió que esta edición sea especial y se haga en 12 ciudades distintas del continente, caso que hasta el momento no se había realizado nunca. Para la fase de grupos y los octavos se jugarán partidos en Países Bajos, España, Rumania, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Escocia. Cuartos de final, como también algunos de grupos, se disputarán en Azerbaiyán, Alemania, Italia y Rusia, mientras que Londres, Inglaterra, albergará la final, las semis, octavos y también grupos. Mundial 2026. La 23ª edición del torneo más importante del mundo tendrá varios cambios y acontecimientos históricos.
Para empezar, será la primera ocasión en el que el torneo mundial cuenta con 48 selecciones participantes, dejando atrás al formato de 32 que se hizo desde 1998 hasta 2022. Además de eso, será el primer mundial organizado en 3 países distintos a la vez, ya que en 2018 la FIFA se decantó por la opción de Canadá, México, Estados Unidos para albergar lo que será un mundial histórico según el ente más importante del fútbol. En total, habrá 16 ciudades que recibirán con gusto los partidos del torneo. Tanto Canadá como México contarán con 3 cada una, mientras que Estados Unidos pondrá 10 sedes a disposición de la Copa Mundial 2026. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.